Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos anoche. Nuestro enemigo entonces es un ser creado y me encanta recalcar esto porque nos tenemos que poner en la mente. A veces decimos, es que Satanás sabe lo que pienso. No, no sabe lo que pienso. No es omnisciente. El único omnisciente es Dios. No es todopoderoso. El único todopoderoso es Dios. Por eso tiene muchísimos demonios. Porque no es todopoderoso. No es omnipresente. No es que me está aquí y está allí y está allá. Tiene legiones pero que está mandando, pero no es omnipresente. Es un ser creado, por lo tanto es un ser limitado. ¿Y quién lo limita? Dios. Qué lindo es estar en los brazos de Dios. Él lo limita. Y si Dios lo limita, ¿qué Dios qué busca para mí? Lo mejor. Siempre es para mi bien y para su gloria. Y es un enemigo derrotado. ¿Quién lo derrotó? ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Y qué hermoso es pensar eso. Es un enemigo derrotado. Pero ¿ya está condenado? No. Está esperando. Pero mientras, está haciendo la de la suya. Pero hace guerrillas al pueblo de Dios. Por eso digo guerrillas, porque los del Salvador saben muy bien lo que son las guerrillas, ¿no? Cómo se infiltran y se meten y de guerrilla. Y hacen guerrilla al pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver entonces el contexto del pasaje que estamos tomando. El contexto. ¿Qué quiere decir contexto? Lo que está antes y lo que está después. Pero nos vamos a enfocar un poquito. ¿A qué viene? Esto ya está al final de Efesios. Y Efesios es una carta tan preciosa que Pablo escribió y le escribió justamente a los de Éfeso. Por eso se llama Efesios. A la ciudad de Éfeso, la iglesia que estaba en Éfeso. Entonces, el contexto, ¿qué viene hablando? Bueno, 3 capítulos nos habla de la realidad que tenemos en Cristo. Es una carta preciosa. 1 y 2 y 3 nos está hablando de la realidad que nosotros tenemos en Cristo. Nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Nos dice que tenemos el Espíritu Santo. Es precioso lo que va diciendo. Pero el capítulo 4 empieza con la vida cristiana. Empieza con la vida cristiana práctica. Las relaciones unos con otros. Las relaciones que tenemos que tener y cómo debemos ser. Entonces, si somos cristianos, debemos portarnos como ¿qué? Como Cristo. Eso es lo que nos está hablando Pablo. Ustedes se dicen cristianos. Ustedes dicen, ya les habló 3 capítulos acerca de cómo es que tenemos todo en Cristo. Por lo tanto, ahora, compórtense debido a eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, fíjense ustedes de qué está hablando. Nos habla en esos 4 capítulo 4, capítulo 5 y del 6, del 1 al 9, nos está hablando. La unidad de la iglesia, ser unos. Relaciones de unos con otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿No? Relaciones en el matrimonio. Efesios 5 nos habla de cómo tenemos que relacionarnos, marido y mujer. Relaciones con los hijos. Y relaciones laborales. Le está hablando a los amos y le está hablando a los esclavos, a los trabajadores. O sea, todo eso viene hablando Pablo. Y de pronto en el versículo 10 que dice, tomad toda la armadura. ¿Saben lo que me hace pensar esto? Que a veces nosotros pensamos que el diablo ataca cuando vamos a hacer grandes cosas. Y ahí, claro, nos ponemos fuertes, leemos la palabra, oramos, le pedimos a otros que oren, estamos en oración y estamos unidos y porque viene un evento grande. Pero ¿saben qué? En la vida de todos los días es que ahí viene el ataque y nos descuidamos. No oramos, no leemos la palabra, no nos fortalecemos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Entonces, el enemigo ataca en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. Es cuando bajamos los brazos, es cuando estamos descuidados, es cuando no nos damos cuenta de qué cosas a cómo es el enemigo. Y ahí es tan sutil que parece que todo anda bien. No sé si les ha pasado. Que todo anda muy bien y de pronto tenemos guerrilla con el marido. O que vienen con los hijos y que cualquier cosita que hacen, o cualquier cosita que... ¿De dónde viene todo eso?
A veces está todo bien en la iglesia, pues empezamos a tener problemas con los hermanos, o con esto, con el otro, que no me gustó. ¿De dónde viene todo eso? Entonces es importante saber que el diablo está atacando en nuestro diario vivir. Y ahí es donde tenemos que ponerle la armadura. Nosotros nos ponemos la armadura cuando tenemos cosas importantes para hacer. Una entrevista de trabajo. Por favor, oren, oren, porque necesito, porque, ¿no? Que no se... Tengo algo que hacer, importante. Pero en el diario vivir, ¿qué? ¿Cuánto tiempo pasamos sin leer la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos sin orar? Ahí es donde tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. La armadura, parte 1, ¿por qué? Porque como dije ayer, es tan largo que no lo vamos a hacer en una sola, de una sola. Entonces vamos a tomar 3. Y está en Efesios 6, 13 al 15. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Entonces, las 3 piezas de la armadura que vamos a ver ahora y vamos a ver cómo usarla y vamos a ver primero para qué servían, pero también vamos a saber cómo usarlas nosotros y qué significa esas armaduras. El cinto, la coraza y el calzado. Y una chica, entonces ahora ya tenemos la idea de cómo se vestía el soldado. ¿Ves? Ya nos está quedando más. Todavía no puede ir a la guerra, ¿ok? Pero ya se está prestando. Ok, primero vamos al cinto. El cinto, que ahí no se ve, pero que ocupaba, fíjense que está en primer lugar el cinto. Una porque era lo primero que se ponía el soldado. Pero otra porque ocupa un lugar muy importante. Como decía Rebeca, el cinto sí le servía para darle mucha movilidad. No podían, se enredaban si no lo tenían. Y eso es muy importante, se enredaban si no tenían el cinto. Y otra cosa, que el cinto, si ustedes escucharon, era de cuero y era algo ancho porque ocupaba todas las partes, era una parte aquí lateral y ocupaba toda esta parte porque eso cubría los órganos que tenían, inclusive hasta los órganos reproductivos. Entonces era muy importante que usaran ese cinturón y bien puesto. Entonces, el cinto. Y dice el versículo 14, fíjense qué interesante, que es la primera prenda que pone, la primera que se ponía el soldado. Y acá Pablo nos habla de que es la primera prenda que nos tenemos que poner. Y dice, versículo 14, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Ahora, para el hebreo, los lomos era la parte así, lateral del cuerpo y que se encuentra en las costillas y la cadera, o sea, toda esta parte. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que, por ejemplo, que dice que de la descendencia, o cuando habla de Abraham y dice, y de los lomos de Abraham? ¿Qué quiere decir? Que ha tenido hijos. Yo siempre pensé que los lomos eran esto, pero no en la Biblia. No es eso. Es la parte de aquí, de abajo, de la cintura, aquí abajo. Entonces, era una pieza muy importante que la usaba. Entonces, el soldado romano, o el soldado, no podía salir a la guerra sin eso, era lo primero que se ponía. Era lo lógico y lo normal. Ahora pienso, para nosotras, que somos las hijas de Dios, es lógico vestirnos primero con la verdad. ¿Y cuántas veces dejamos eso de lado, verdad? Entonces, estamos en guerra, no podemos descuidarnos. Y vamos a ver qué es la verdad. Entonces, los lomos es la parte lateral del cuerpo y consideraban que ahí residía la fuerza, ¿no? Para nosotros la fuerza es la espalda, los hombros, pero para ella toda la fuerza era esa parte. Por eso es interesante saber a qué se refiere cuando la Biblia habla de esto. Entonces, ¿dónde están los órganos vitales? Así que, fíjense ustedes que dice ceñir. Porque ahí habla una palabra, ceñir. ¿Qué quiere decir? La palabra ceñir es rodear, ajustar o apretar. Fíjense entonces que tenemos que rodear, ajustar, apretar, o sea, abrazar es lo que yo diría, ¿no? Así muy fuertemente, abrazar. ¿Y qué tenemos que abrazar? La verdad, la verdad. Entonces, debemos ajustar, apretar firmemente a nosotros, ¿qué? Y la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
¿A qué se refiere Pablo cuando está hablando de la verdad? Fíjense lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, oímos la palabra de verdad, oímos la palabra que dice aquí de verdad y creímos en la palabra de verdad. Pero ahora vamos a ir un poquito adentrándonos un poquito más de esto. ¿Qué es la verdad? ¿De qué es la verdad? ¿De qué se refiere? ¿Por qué dice que la palabra, la Biblia es la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra es verdad? Bueno, vamos a ver entonces. Dios de verdad, es lo que dice ahí, Dios de verdad. Y Dios es verdad. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Dios de verdad. Vayamos hilvanando. Primero, Dios de verdad. No dice que Dios tiene la verdad, sino que es verdad. Su naturaleza es verdad. Yo puedo decir verdad, pero no soy verdad, porque a veces no me sale. A veces miento, ¿verdad? Entonces, pero Dios no. Es Dios de verdad, por lo tanto es que su esencia es verdad. Dios no puede mentir. Fíjense lo que dice Deuteronomio 32:4, Salmo 31:5. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad, Él es verdad. Es su naturaleza, su naturaleza. Por eso Dios es único. Porque su naturaleza, así como decimos, ¿a ustedes se le ocurrirían pensar que el sol no brilla? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la naturaleza del sol? Brillar. Que la nube lo tape es otra cosa. Pero sigue el sol, ¿qué pasa? Sigue brillando. ¿Qué le importa a la nube? La nube puede taparlo, pero nosotros no lo vemos, pero el sol sigue brillando. Dios es lo mismo. Por más que los hombres lo nieguen, Dios sigue siendo verdad. Porque Dios es verdad. Es su naturaleza. Es como que no puede hacer otra cosa sino ser verdad. ¿Se dan cuenta? Dios de verdad. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, en otras palabras, ¿qué le podemos decir? El Dios que es verdad, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, Dios no miente, es veraz. Es veraz. Todo lo que Él dice es verdad. Van a ir ganando. Dios es verdad. Su naturaleza es verdad. Ese Dios veraz inspiró la Biblia. Por lo tanto, lo que dice la Biblia, ¿qué es? Ahora, vamos a ver. Segunda Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. No solo dice toda, no, la Biblia no solo contiene, sino que es verdad. Miren, yo sé que van a escuchar muchas cosas en muchos lados. Hay seminarios en este mismo momento, en muchas partes del país y del mundo, que están enseñando que no todo esto es palabra de Dios, que la contiene, pero que no es palabra de Dios. Que hay partes de la Biblia donde no es de Dios. Por lo tanto, tienen que sacar 2 Timoteo 3:16. Porque acá lo que yo leo es que toda la escritura, y cuando dice toda, es toda. En el idioma que ustedes hablen, toda es toda. Y no hay excepción. Entonces no es que contiene, sino que es la palabra de verdad. Cuando le vengan con cosas, ay, pero es que esa parte, así me dijo uno una vez, no, pero es que esa parte, Pablo se lo dijo a los efesios, entonces no es para nosotros. ¿Saben lo que yo hice? Entonces agarré mi Biblia, por supuesto que no lo iba a hacer, ¿eh? Pero yo agarré mi Biblia y dije, sí, yo no sabía. Hice ademán como para romperla. No la rompa. Y si me dice que no es para mí, ¿para qué la quiero? Si no creemos en una parte, no creemos en nada. Toda es toda.
Todo esto es palabra de Dios, por lo tanto es verdad. Entonces, inspirada quiere decir soplada, exhalada. Eso es lo que quiere decir. Es que como que Dios sopló, exhaló aliento de Él, que es verdad. Ahora, y soplada y exhalada, es el mismo aliento de Dios. Por eso es que cuando leemos la palabra, no estamos leyendo un libro más. Estamos leyendo la misma esencia de lo que Dios es. Y no es porque, ay, la Biblia es la hojita, el libro, la hojita es sagrado, que no puedo. No. La Biblia está hecha de papel, como todos los otros libros y demás, pero lo que es sagrado, lo que dice la palabra. Hay algunos que la adoran tanto a la Biblia que la ponen en una repisa ya alta. No es para eso. Porque no tiene ningún poder mágico. Me acuerdo que una dijo, ay no, yo la abro la Biblia para que no entre nada malo en mi casa. No, la Biblia, métala adentro, eso es lo que le va a servir, no lo que la abra y la... No es un amuleto. La Biblia es para leerla. Entonces, es el mismo aliento de Dios. Entonces, sabemos que Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de verdad. Y Dios inspiró, hasta ahora hemos visto esto, Dios inspiró, exhaló, sopló dentro. ¿Y de quién? ¿De quién? ¿O de quiénes? Y vamos a ver, 1 Pedro 1:21. Porque nunca, es lo que dice, estoy leyendo 1 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos santos hombres de Dios que escribieron, inspirado, soplado dentro, y es lo que ellos estuvieron escribiendo. ¿Se dan cuenta? Pablo escribió, pero ¿quién dictó esas palabras? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo inspiró para hacerlo? Dios mismo, porque es el aliento de Dios. Perdón, 2 Pedro, sí, 1:21, perdón. 2 Pedro 1:21, perdón. Entonces el aliento de Dios, lo que inspiró lo que dice aquí, aliento de Dios. Entonces, tanto Pablo como Pedro, como Jeremías, como Daniel, como todos los que escribieron la palabra de Dios, es que fueron inspirados. Y ustedes vieron qué diferentes que son unos con otros. Uno puede darse cuenta cuando dice, hijitos míos, ¿quién está hablando? Juan. Juan dice, los hijitos míos, ¿no? Y Pablo ya es más como, ¿no? Cuando una nodriza, sí, una nodriza, pero bien firme, Juan, de Pablo, ¿no? Entonces, es como, y Pedro, que está hablando de sus experiencias con el Señor. Entonces, estamos viendo que es diferente. ¿Por qué? Porque eran diferentes hombres y diferentes características, pero el aliento es el mismo. El aliento es el mismo. ¿Saben cómo yo lo pongo? Para que ver si se nos hace. Lo que pasa es que yo lo entiendo así, por eso hay que... Supónganse que aquí hay varios globos de distintos tamaños, de diferentes formas y diferentes colores. Y yo tomo esos globos y los inflo. ¿Qué van a tener los globos? ¿Pero el aire de quién? Mío, porque yo lo soplé. Todo va a tener. Ahora, el rosa, porque es mi aliento, ¿se va a convertir en amarillo? El rosa sigue siendo rosa, pero va a tener mi aliento. Toma la forma. Y si es uno ovalado, pues va a quedar ovalado. Y si queda redondo, va a quedar redondo. Porque toma la forma de lo que es el globo. Pero el aliento ¿de quién es? Mío. Lo mismo pasa con estos hombres. Dios toma a esos hombres, los capacita, les da sus palabras. Pero esos hombres siguen teniendo su propia personalidad. Y uno los nota cuando ellos van escribiendo. Pero lo que dice no es que escribió por voluntad propia. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No dijo Pablo, a ver estos de Efesios, me parece que necesitan que unas cuantas palabras mías, yo se las voy a escribir. No es voluntad humana. Dios le indicó. Y Dios le dijo qué. Por eso es palabra de Dios. Entonces, Dios comunicó su mensaje a hombres y ellos escribieron inspirados por Dios. Lo que escribieron es la verdad de Dios. ¿Dios es verdad?
no miente, la Biblia fue inspirada por Dios, por lo tanto, ¿qué? La Biblia es la verdad. ¿Se dan cuenta? Dios es verdad y no miente. Dios, la Biblia fue inspirada por Dios, por lo tanto, la Biblia es verdad. Es verdad. Y ahí tenemos entonces lo que es la verdad. Recordar, no solo contiene, sino que es la verdad. No puedo sacar un pedacito y digo, esto no es para mí hoy. Esto se lo dijo Pablo a los que estaban allá porque eran unos cabeza dura. Yo estoy diferente. Entonces esto no aplica para mí. Si está aquí es porque aplica para mí. Oímos en el Evangelio de verdad. Oímos el Evangelio de verdad. Creímos en ese Evangelio. Estoy en Cristo que es, y Juan 14:6 dice, yo soy el camino, ¿y qué? Y la verdad, y la vida. Fíjense que él dice, yo soy. Él es. No dice el Señor, yo digo la verdad. Sí, claro que la decía. ¿Pero por qué la decía? Porque Él es verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el mismo Señor dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué? Tu palabra es verdad. Y vamos a ver entonces 5 estrategias cómo el enemigo ataca. Por eso necesitamos abrazarnos a la verdad. Porque Satanás no dice la verdad. Y hay 5 estrategias cómo él nos ataca. Fíjense, Satanás no es omnisciente, dijimos. Él no sabe cómo soy yo. Pero ¿qué hace? Él me tienta. Él me tienta, él me tienta. Yo siempre pienso que en el día habrá millones de tentaciones que pasan por mi vida. ¿Y yo? Nada. ¿Por qué? Porque no es mi punto débil. Pero cuando me tienta donde estoy débil, ahí, ¡pum!, caigo. Y Satanás dice, ahí está, ese es tu punto débil, caíste. Y vuelve, y vuelve, y vuelve con la misma. Por eso, ya sabe él cómo soy. ¿Pero por qué? Porque yo caigo donde él me está tentando. Cuando entonces después ni se molesta para presentarme las otras cosas, porque sabe que eso no es para mí, pero que no me pongan la que yo tengo debilidad, porque ahí voy a caer. Y él sabe, cuando caí, sabe cuál es mi punto débil. ¿Se dan cuenta cuántas ventajas le damos al enemigo? Él no es omnisciente, pero nosotros le damos la ventaja de conocernos, porque caemos. Entonces, 5 estrategias de cómo el enemigo ataca. Primero, sembrando dudas, sembrando dudas. Ya esto comenzó en el jardín del Edén, con que Génesis 3:1, que le dijo, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho? Puso en duda la veracidad de Dios. Dios había dicho, si comen del fruto, ¿qué? Morirás. O sea, Dios dijo eso. ¿Qué dijo Satanás? No morirás. ¿Con qué Dios ha dicho? No morirás. Puso en duda la veracidad de la palabra de Dios. No morirás. ¿Y nosotras? Para nuestras vidas, ¿qué? Nos ataca de la misma manera. Nos ataca de la misma manera. Mira, la Biblia dice eso. El pastor dijo eso en el mensaje. No lo tomes tan en serio, no seas fanática. No es tan así. Tampoco no te vayas al extremo. Porque aquí, ¿no? Es la vida, disfrutarla, mija. ¿Qué es? Todo no, todo no. No pasa. No pasa eso. Con que Dios dice, pero mira, está bonito esto. Nos pinta las cosas bonitas. ¿Cuánta duda pone? La palabra de Dios dice. Pero hay otra cosa. Pero miren también que muchas veces el diablo mismo usa la palabra de Dios para tentarnos. Lo pasó con el Señor. Sacándola de contexto, por supuesto, como él hace así. Fíjate lo que dice aquí. ¿Y por qué a vos te pasa diferente? ¿No les pasa? Me acuerdo que una vez uno me dijo, bueno, el Señor dice, todo lo que pidieres en mi nombre yo te lo daré. Y yo estoy pidiendo en el nombre del Señor Jesús hace años por algo y nunca me lo da. Ahora, ¿leyó todo el contexto?
Leyó todo lo que dice, que hay que someterse, que hay que sujetarse, que hay que tener un espíritu agradecido, y todo lo que pidieres en mi nombre. Claro, yo saco el contexto. Y lo digo, y lo hago como un amuleto. Señor, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Dame el Corvette que yo quiero. La pedí en el nombre del Señor Jesús. Pero no me lo dio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos que ser sabia y mirar todo el contexto de lo que dice la palabra de Dios. Porque Satanás usa pedacitos. La tentación del Señor Jesús en Mateo 4:6. Después lo vamos a ver un poco más detallado esto. Pero dice, Satanás le dijo, fíjense qué astuto que es Satanás, ¿no? Le nombra la Biblia y le dice, porque escrito está. Y le manda... Y lo que dice, lo que está diciendo en Mateo 4:6, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, como dijo hoy Yori en el devocional, ¿no? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y es verdad lo que dice eso la Biblia, porque en Salmo 91, 11 y 12, dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Miren ustedes, Satanás se conoce la Biblia. Entonces a mí me habla de que no porque la conozca, yo puedo ser salva, puedo conocer lo que dice, pero no aplicarla en mi vida. Por lo tanto, el cristiano se caracteriza en conocer la palabra y aplicarla. Porque por más que yo declare que soy cristiana, si no estoy obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Satanás conoce la palabra de Dios. Pero el Señor estaba fuertemente ceñido con la verdad. Y entonces conocía toda la Escritura. ¿Y qué le dice? Escrito está también. Me encanta cuando dice, ajá, me estás nombrando la Biblia. Escrito está también. ¿Y qué le dice? No tentarás a Jehová vuestro Dios. Es lo que dice Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová vuestro Dios. Porque nos tenemos que... ¿Se dan cuenta que es importante ceñirnos con toda la armadura? Con toda la verdad. Porque es importante para nuestro bienestar espiritual. Porque si no, Satanás nos puede desviar. La otra estrategia. Falsos maestros. ¿Y cómo pululan hoy en día los falsos maestros? Para detectarlos cuando es falso, porque uno dice, bueno, pero si nombran a Dios, yo lo escucho. Pero cuidado, porque si hay mentira, el verdadero maestro no dice nada que no diga la palabra de Dios. Si mezclan la verdad con la mentira, acuérdense que Satanás es un maestro en envolver y decir mentiras y verdades. Porque si me viene con una mentirota grandota así, yo no se la creo. Pero cuando me la viene envolviendo, es como que, bueno, pero nombró a Dios, ¿verdad? Y nombró, parece que tiene sentido. Dice toda la verdad, porque si no dice toda la verdad, pues entonces no es de Dios. Y si no es de Dios, no lo escuchamos. Pero para eso, para detectar los falsos maestros, necesitamos discernimiento. Y el discernimiento viene conociendo la verdad. Si yo no conozco la verdad, pues yo no voy a saber cuál es la mentira. Dicen que los tellers, los que están en los cajeros, o sea, los que trabajan en el banco y que trabajan con muchísimo dinero, lo que hacen, lo entrenan. ¿Saben cómo lo entrenan? ¿Qué les parece? ¿Le entrenan haciéndole conocer mucho dinero de mentira? No, mucho dinero de verdad, mucho, cuenta dinero de verdad, que lo toquen, que lo palpen, que lo huelan, todo. Entonces, por ahí, pum, le mezclan un billete falso. Entonces, lo mezclan así, pum, detectan, este es falso, este no es. Pero para eso, tienen que conocer todo lo que es la verdad. Así nosotros tenemos que hacernos, ceñirnos con la verdad, fuertemente. Y cuando nos vienen con una mentira, detectar, ajá. Porque miren, en estos momentos, Satanás es el padre de mentira. Detrás de cada enseñanza falsa está Satanás, porque él es, como dice San Juan 8:44, que es el padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Es como el de todos los mentirosos. Es el padre de mentira. Entonces,
esa es otra de las maneras en que la otra estrategia de Satanás para desviarnos a nosotros de la verdad, haciéndonos creer la mentira o la envuelta en mentira. Cuidado, cuidado. Por lo tanto, el antídoto, conocer la palabra de Dios, conocer la verdad, abrazarnos. Por eso me encanta, porque el cinturón es ese, ceñir. Abrazar, apretarlo fuerte. ¿Se imaginan ustedes ese soldado? Dice, ay, estoy muy ajustado, me lo voy a soltar un poco. Se le empieza a caer la ropa, se le empezaba a caer todo. Porque si ven, está después toda la armadura está agarrada de ahí. Se le va a caer todo. Entonces, más vale apretarnos fuerte. Apretarnos fuerte. La otra estrategia, filosofías del mundo. Y esto nos han invadido. Porque recibimos un bombardeo constante de la filosofía del mundo. TV, internet, radio, revistas, periódicos, todos nos están bombardeando con lo que se llama humanismo. ¿Cuál es el humanismo? Centrado en el hombre. Sacamos a Dios de la foto, digamos. Sacamos a Dios en medio y ahora todo es centrado en el hombre. ¿Y saben cuál es la desgracia? Que muchas iglesias están cayendo en esto. ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué me hace sentir bien a mí? ¿Qué es lo que yo te necesito yo? ¿Qué es todo para lo mejor, para ahora, para vivir lo pleno? Yo necesito, yo. Cuando la Biblia habla de que toda la gloria que si bebemos o comemos, que sea para la gloria, ¿para quién? Para Dios. ¿Cuál es el centro que tiene que ser el centro de nuestra vida? En la Biblia no habla de que el centro tengo que ser yo. Al contrario, me tengo que sacar yo y llevarlo a la cruz, como dijo Pablo. No ya yo, sino Cristo en mí. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Y desgraciadamente todo esto han entrado en las iglesias. No están enfocados en Dios. Iglesias siendo seducidas por este pensar del humanismo. ¿Qué te hace sentir bien? Como me dijo una vez, ay, que yo voy a esa iglesia de estas, y dice, porque yo salgo con la copa llena. Claro, porque nunca le dicen que está mal y que tiene pecado. Así yo también. Voy y que me hagan sentir que soy tan buena y tan bien, que no sé, yo claro que me hace sentir bien. Pero entonces, ¿qué? Y me dijo, es que yo me siento tan cómoda ahí. Y yo le dije, claro, y después se van cómodamente al infierno. Porque si no hay convicción de pecado, pues se van. Claro, después no me habló más esta mujer, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero es así. Se van, ¿cómo? Si no hay confrontación de pecado. La Biblia no habla de que yo soy el centro del universo. No habla de eso. Entonces el humanismo, todo el bombardeo constante que estamos teniendo es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces para aplicar lo que dice 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense qué diferencia. Dios no me habla de este mundo ni de algo pasajero. Me dice que lo mejor para mi vida está por venir. Un día cuando me lleve al cielo. Nunca me prometió aquí un nido de rosas, sino que me dice que esto es una batalla, pero que lo mejor está por venir. El mundo pasa y sus deseos. El que permanece en la voluntad de Dios permanece para siempre. Tentaciones atractivas, la otra estrategia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El pecado es lindo o feo? ¿Qué? Es feo, entonces por eso yo no me atrae para nada. ¿Cómo me lo pinta? Que el resultado sea feo, sí. Pero si fuera feo, no lo... Imagínense, estamos de dieta. Estamos de dieta. Y no podemos comer, qué sé yo, cosas ricas. Porque la dieta siempre es así, no se puede comer cosas ricas. Vamos a suponer que en mi dieta, no es así, pero mi dieta no incluye los mariscos. ¿No? Me dice, mariscos no. A mí no me gustan los mariscos. No me gustan. Para mí son bichos.
Así le digo yo. Mi marido se enloquece por los mariscos. Yo digo que son bichos. Ahora, ¿les parece que yo voy a sentirme tentada por un plato de marisco? Porque no me gusta. Qué lindo está de dieta. No me gusta. Ah, pero si me parece una caja de bombones. Ajá. Un chocolatito. Un postre. ¡Ay, la dieta! ¿Se dan cuenta? Eso hace Satanás. Eso hace Satanás. Nos presenta la caja de bombones. Y una vez que yo lo mordí, ahí viene lo amargo y lo feo, que él no me dijo que era. Pero el pecado es atractivo y por eso cedemos. Las tentaciones atractivas. Satanás apela a nuestros deseos egoístas, a nuestros deseos mezquinos. Satisfacer nuestro yo. Nos muestra un camino más corto para alcanzar lo que quiero. Mira, vos estás orando por esto. Anda a saber cuánto tiempo tenés que seguir orando. Mira, si haces esta otra cosa, no está muy legal que digamos, pero ¿a quién le importa? Todo el mundo lo hace. Mentí, ya está, lo tenés, así, rápido. Nos parece muy atractivo, pero el final es de muerte. Y esas son las tentaciones atractivas. Y Satanás siempre responde rápido. Una chica está buscando novio, o bueno, se quiere casar. Y en la iglesia, los que hay no me gustan, y los que me gustan no me dan. Y los que me parece que todo no es tan atractiva la cosa. Y de pronto en la escuela apareció el número 1. ¡Wow! Y justo me guiñó el ojo. ¡Wow! Y me invitó a tomar un café. Pero no es cristiano. Pero, bueno, ¿qué importa? Lo obviamos, ¿verdad? Yo le predico. Cuando Dios me dijo no, siempre Satanás me va a poner lo mejor, o lo que a mí me parece mejor. Pero qué final desgraciado voy a tener, porque estoy desobedeciendo a Dios. Le pongo de ejemplo eso, como le puedo poner de ejemplo tantas otras cosas. Siempre nos va a dar lo atractivo afuera, pero qué final desdichado va a ser. Recordar, tenemos que abrazar la verdad. ¿Qué me dice Dios? Y abrazarla fuertemente para que no salir de ahí. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si abrazo la palabra de Dios, no voy a pecar contra Dios. Pero tengo que abrazarla. Tengo que hacerla mía. ¿Qué quiere decir abrazarla? Hacerlo tanto. El cinturón ya parecía parte del soldado mismo. Ceñido, fuerte, para no pecar. Y así tenemos que hacerla con la verdad, para no pecar contra Dios. Por medio de las emociones erróneas. ¿Por qué? Porque nos hace perder el objetivo. ¿No les pasa a ustedes que hay muchas veces vemos todo negro, todo oscuro, como que no hay nada que nos satisface, que parece que todo está negativo y todo mal? Nos hace enfocar en las dificultades. Fíjate si desde que sos cristiana, mira todo lo que te pasa. ¿Tenés más dificultades? Te va mal en el trabajo, tenés problemas con tu hijo, tenés problemas en el marido, tenés problemas acá, que tenés problemas. Y nos enfocamos con todo lo negativo que tenemos. Y entonces nos invade el desánimo y el desaliento. Fíjense detrás de quién está de todo esto. El enemigo que nos quiere desenfocar de nuestro objetivo. Pero Dios dice, Dios dice que tenés que amar a tu esposo, sujetarte a tu esposo. ¡Oh! Es que no sabe quién es mi esposo. Dios dice porque no vive con él. Yo tengo que lidiar con él todos los días. ¿Cuál es el motivo? Entonces nos desalentamos, nos desanimamos, nos hacemos las valentonas, nos rebelamos y nos sentimos re mal para colmo. Y amargada porque sabemos que estamos pecando contra Dios y estamos pecando contra el esposo. Y nos sentimos, pero me hice la valiente. ¿De qué me sirve? Ay, pero que no me va a ganar. ¿Y no te va a ganar? ¿Y qué? ¿Qué ganaste? Nada. Bueno, peor. Estoy perdiendo. ¿Cuál es el objetivo? Cuidado que nos dejamos engañar. Los motivos erróneos nos desaniman y nos producen desaliento.
depresión y ansiedad. Fíjense que es una escala. Empezamos. Desánimo, desaliento, depresión, ansiedad. Cuando no abrazamos la verdad, nos empiezan a embargar todas esas emociones. ¿Por qué? Porque Satanás es el primero que nos quiere distraer. Dios dice, pero Dios dice. Vos la que estoy viviendo, querida, todos los días ahí. Dios dice, ajustémonos el cinturón de la verdad, porque eso es lo importante. Abracemos ese cinturón. Eso es, debemos ajustarnos el cinturón. Debemos. Ahora, coraza, la coraza. Segundo, la coraza. Vieron que hay una parte muy importante ahí. Y eso nos habla de la justicia, porque dice vestíos con la coraza de justicia, versículo 14. Y esto es la segunda pieza de la armadura, la coraza. Y esta pieza de la armadura, como ustedes ven, cubría el pecho y como bien dijo Rebeca, protegía el corazón y los pulmones y todos los órganos que tenía aquí adelante, aquí, ¿verdad? En el pecho. El soldado sabía que el enemigo iba a tratar de enfocarle en su corazón, porque sabía que eso es un golpe mortal. Por lo tanto, a ningún soldado nunca se le hubiese ocurrido salir a la batalla sin la coraza. Si dice, vamos a la batalla, pues lo primero que agarraba, la coraza que tenía. ¿Y de qué hablan nosotros? Dice que la coraza es de justicia. Primero la verdad, ahora la justicia. Y aquí podemos ver dos cosas y que van muy ligadas, por eso las puse juntas. La justicia imputada y la justicia impartida. Y esta me dice, ¿y de qué idioma me están hablando? Ya vamos a hablar. ¿De qué es esto? ¿De qué se trata? Justicia imputada y justicia impartida. Y las dos cosas forman una, y eso es la coraza. Entonces, la justicia imputada, lo primero que vamos a hablar, imputada. Ahora, es la que Dios obra para el creyente. Fíjense en esa palabra, para el creyente. Dios obra para, o sea, a favor de el creyente. La Biblia dice, Romanos 3:10, dice, no, que como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Usted es justa? La Biblia lo dice. No hay justo ni aún uno. Quiere decir que delante de Dios no hay nadie que puede estar ante su presencia como justo por sus propios medios. Entonces, Dios hizo al hombre perfecto, pero pecó. Dios en el jardín del Edén, Adán y Eva estaban perfectos, pero pecaron. Desde ese momento dejaron de ser justos delante de Dios. Y de allí todos los que fuimos naciendo después de él, nacimos así, no hay justo ni aun uno. Nacimos con la inclinación, como vimos anoche, la inclinación pecadora a pecar. Lo único que podíamos hacer es pecar. Les dio la ley, pero fíjense lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, lo único que sirvió para la ley, ¿saben para qué fue? Es para decirle, soy pecador, no soy justo. Porque la ley de Dios estaba demostrando que todos estamos perdidos, que todos no tenemos justicia, que no somos justos delante de Dios, que ninguno de nosotros podemos llegar ante la presencia de Dios. Para eso me sirvió la ley, para mostrarme mi pecaminosidad. Por lo tanto, la ley nadie la pudo obedecer. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si alguno dice, yo tengo mi propia justicia y yo voy a ir al cielo con mi justicia, yo le preguntaría, ok, ¿es perfecta como Dios? Así me acuerdo siempre, hace años, en la Argentina, había una viejita y que no había manera de hacerle entender el Evangelio. Entonces fue como los niñitos haciéndole dibujitos, ¿no? Y ella dice, es que yo no tengo pecado. Pero no, es que yo no tengo pecado. Y le mencionaba los pecados. No, yo no tengo pecado. Entonces, claro, ya no sabía ni cómo decirle. Entonces le dije, ok, mire lo que dice acá. Usted es perfecta como Dios. Oh, no para tanto. Bueno, entonces, es el estándar, ser perfecto como Dios. Si no,
Pues todos caemos cortos. No importa cuán corto. Vamos a suponer que uno le cae acá, otro acá, otro acá, otro acá, pero ninguno es perfecto como Dios. Por más justo que sea, ninguno es perfecto como Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron. Entonces, todo. Es por eso entonces, porque nadie es justo, por eso es que Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Viviera entre los hombres. Miren lo que hace el Señor. Dios mismo tomó forma humana, vivió entre los hombres, como todos los hombres, pero sin pecado. Sin pecado. Vivió la vida justa que al Padre le agradaba. ¿Cómo vino el Señor? ¿Vino 2 días antes de ir a la cruz? ¿Cómo vino? Como un bebé. Y nació como nacimos todos nosotros. De María, pero ¿de José? No. Del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Él, el justo, el perfecto, imagínense, fue creciendo y fue creciendo y creciendo sin pecado. Nunca hizo pecado. ¿Se imaginan? Yo siempre pienso en los hermanos de Jesús. ¿Se imaginan tener un hermano tan perfecto? Todo lo que hacían para ellos estaban mal comparado a Jesús. Todo lo que hacían estaba mal. Por eso dice que decía, estaba loco este. Les decían que era loco, que estaba fuera de sí. Porque imagínense lo que era tenerlo. Siempre fue perfecto, perfecto, perfecto. Y vivió la vida justa que Dios le agradaba. El justo murió para pagar el pecado que nos separaba de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, el pecado que a mí me separaba de Dios fue cargado sobre Él. Qué historia, ¿eh? Qué historia. Fíjense entonces que imputar quiere decir atribuir y dar. Por eso tenemos y sabemos lo que es la justicia, que ninguno de nosotros es justo, solamente Cristo. Imputar, ahora por eso es injusticia imputada, quiere decir que es atribuir y dar. ¿Y qué da atribuir y qué? En la cruz Dios cargó sobre Cristo mis pecados. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Fíjense ustedes. El santo, el puro, el justo, muriendo en la cruz con mis pecados. Y Dios hizo juicio sobre Cristo por mis pecados. Eso es lo que fue la cruz de Cristo. No fue solamente uno que murió en la cruz. Por eso cuando pasan esas películas de muriendo en la cruz y como, ¿saben qué? No presenta, porque presentan el dolor físico, nunca presenta lo que verdaderamente la cruz fue. La cruz, crucificado, murieron muchísimos crucificados, porque era una tortura. Muchos crucificados. Pero el único que murió justo y cargando mis pecados fue Cristo. ¿Y saben lo que pasó allí? Dios cargó sobre él mis pecados y la ira de Dios fue sobre Cristo. Por eso yo soy ahora salva de la ira de Dios. Yo estaba bajo la ira de Dios por haber pecado. Pero Cristo en la cruz cargó mis pecados y Dios justició a Cristo. Y allí cargó la ira que yo me merecía. Es tremenda la cruz. Es tremenda la cruz. La cruz significa eso. Significa que Cristo pagó mis pecados. Tomó la justicia, ¿y qué hizo en la cruz? Tomó la justicia de Cristo y la puso sobre mí. Por eso es imputada. Yo no tengo justicia. Pero Dios tomó la justicia de Cristo y la puso sobre mí. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por los pecados. Pero no solo murió, sino que resucitó. Y fíjense lo que dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo resucitó y me dio su justicia. Entonces la obra perfecta murió y resucitó. Y ahora yo soy justa. Y Romanos 5:1
dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en guerra con Dios. Éramos enemigos de Dios. Sin embargo, en la cruz, Él me dio su justicia y ahora yo tengo paz para con Dios. Ahora gozo de paz para con Dios. Eso es lo que me ha dado. Dios me declara justa. Fíjese que es un acto de Dios. Cargó su ira sobre Cristo porque ahí estaban mis pecados. Ya mis pecados están pagados, no los tengo por qué pagar. Querida, si alguna de ustedes hoy nos visita y todavía no tienen seguridad de salvación, piensen en esto. Sus pecados, Cristo ya los pagó. Ya los pagó. Ya sus pecados, ya no tiene por qué usted cargarlo. Cristo los cargó. Lo único que tiene que hacer es confiar en ese Cristo. Entregar su vida entera al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Me arrepiento, creo, quiero ser salva. Y en ese momento, la justicia de Cristo viene sobre ti. Y te reviste. Y ahora ya no hay más condenación, porque Cristo es el que murió. Y tenemos paz para con Dios. Y nos espera el cielo, para los que confiamos. Por favor, si hay alguien aquí que todavía no sabe si es salva, tenemos todo el retiro todavía. No se vaya, no se queden con la duda. Miren, todo este retiro sería glorioso y este retiro sería justificadísimo todo lo que hicimos si un alma se salva. Es rescatada del poder de Satanás y llevada al reino de su amado Hijo. Mi marido oraba antes de salir de casa y decía, Señor, que sea campamento de Dios. Y ojalá que este campamento de Dios que es se manifieste por la presencia del Señor fuertemente en tu vida. Y si no tienes todavía seguridad de salvación, hoy sea el día de salvación, porque para esto es. Entonces, ahí estoy yo. Esto vamos a hablar de lo que es la justicia imputada. Yo, y tengo pecado. Ahí está la cruz de Cristo. El justo muriendo por mí. ¿Qué hizo Dios? Tomó mis pecados y los cargó sobre la cruz de Cristo. ¿Qué hizo Dios? Tomó su justicia y me las puso a mí. Ahora, Cristo murió, pero ya no está. Él es justo, Él resucitó. Cristo es justo, yo soy justa. Y así me ve Dios, porque estoy en Cristo. Esa es la justicia imputada. Yo estoy en Cristo. ¿Cristo es justo? Yo también. Así me ve Dios. ¿Y saben lo que quiere decir justo? Es un término judicial. Justo quiere decir como si nunca hubiese pecado. Como si nunca hubiese pecado. ¿No es maravilloso? No es que, bueno, perdonamos como, bueno. No, como si nunca hubiese pecado. Entonces, Cristo murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida. Y para vivir entonces esa vida yo necesito lo que habla la justicia impartida. Justicia impartida. Y la justicia impartida es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Produce fruto. Me capacita para vivir una vida justa delante de Dios y de los hombres. Tengo la verdad, que es la palabra, que me indica cómo vivir. Y aquí viene lo que es impartida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en mí cuando creo en Cristo como mi Salvador, el Espíritu Santo vive en mí, me capacita y me da poder. ¿Cuál es el problema? Que Satanás, el enemigo, trata de que no la vivamos. Ese es el problema. Entonces, ¿cuáles son sus saetas mortales para clavarnos ahí en los órganos vitales del corazón? ¿Cuáles son sus saetas mortales? No, que no vivamos la vida santa, que nos amoldemos a su sistema pecaminoso. Eso es lo que quiere Satanás, que no vivamos la vida de creyente como Dios quiere que vivamos. Que seamos como los que no conocen a Dios. Que igual, las mismas opiniones, las mismas amarguras, las mismas ansiedades, la misma cosa. Vives de esta manera porque así te amoldas. Eso es lo que quiere Satanás. Que nuestras vidas no hagan ningún impacto en los demás. Pero entonces tenemos que recordar, ponernos la coraza. La justicia impartida, tengo el Espíritu Santo.
en mí. Y Él me capacita y me da poder. Y Él me capacita y me da poder. De eso se trata. El Espíritu Santo, eso es impartida. Él me da el poder para vivir la vida santa que Dios quiere. Antes no podía hacer otra cosa más que pecar. Ahora sí puedo resistir la tentación, porque el Espíritu Santo está en mí. El problema está, ¿lo dejo? Ahora cuando caigo, caigo porque yo quiero. Antes no podía, pero ahora sí, puedo elegir. Y el Espíritu Santo me da ese poder. Nos llena de culpabilidad, es otra de las saetas que nos hace. Nos hace ver nuestra indignidad, afecta nuestro corazón y emociones, nos hace sentir tristes y sin esperanza. Pronto necesitamos nuestra coraza. Estamos en Cristo, tenemos su justicia. Dios me ve en Cristo, no ve mi indignidad. Por favor, cuando oren, no digan, no vayan, Señor, llego ante tu presencia aunque soy indigna. ¿Saben qué? Dios no acepta nada indigno. Dios me acepta, no a Esther, acepta a Esther en Cristo. Acepta a Cristo y yo estoy metida ahí adentro. ¿Recuerdan ayer? En las manos de Cristo, en las manos del Padre. Dios me acepta en Cristo. Por lo tanto, cuando yo voy al cielo con mi oración, que voy hasta el trono, Él acepta mi oración. ¿Por qué? Porque ve a Cristo en mí, no me ve a mí. No soy indigna delante de Él, soy justa delante de Él. Nos hace perder el gozo, es otra de las dardos que nos tira. Nos desvía la vista de la verdad de Dios, nos hace centrar en nuestro fracaso. Lo hiciste una y otra vez, lo vas a seguir haciendo, eso es lo que nos hace Satanás. Pero la coraza nos recuerda la obra de Cristo. Cristo murió por mí. La coraza no es de bronce, no es de bronce o de cuero, es de justicia. Por eso es la que necesito yo, la impartida y la imputada y la impartida. Protege nuestro corazón porque estamos en paz con Dios. Entonces, ahora el último elemento. ¿Recuerdan lo que dijo Rebeca? Ningún soldado se le ocurriría andar descalzo. Y este calzado, dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies. Ahora, fíjense que algo que me llama la atención. Y calzado. Fíjense que siempre le agrego una palabra y. ¿Por qué? Porque ese y no son piezas separadas. No tengo la opción de decir, a ver, hoy que tengo ganas de ponerme. Me parece que hoy me voy a poner la coraza. Ahí no, me parece que me voy a poner hoy el cinturón. No, tengo que ponerme toda la armadura. No es elección. Entonces, y dice que es el Evangelio de la paz. Ahora, tercera pieza, el Evangelio de la paz. Ahora, ¿qué quiere decir apresto? Apresto es disposición o preparación de lo necesario para alguna cosa. El diccionario dice eso. Disposición o preparación de lo necesario para alguna cosa. Aprestar quiere decir preparar, arreglar, disponer, organizar. Proyectar, planear, equipar, acondicionar. Mire todas las palabras que es apresto. Y yo tengo que tener el apresto, fíjense todo lo que dice ahí, del Evangelio. El antónimo, lo que es lo opuesto, es retrasar, desatender. ¿Qué tal andamos con esa pieza? ¿Qué tal anda nuestro calzado? ¿Nos está apretando algún callito? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro calzado? Ya está gastado y ya tenemos la suela que... Tenemos que calzarnos y estar dispuestos, prepararnos. Prepararnos. No para huir, sino para estar firmes. ¿Recuerdan que tenían los calzados que tenían? Clavos. Y los clavos es para aferrarse al piso. A ningún soldado podía correr el riesgo de caerse. Tenían que estar firmes. Y para estar firmes en nuestra vida necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio. ¿Cuál es el calzado? Evangelio. ¿Qué quiere decir el Evangelio? Buenas nuevas, que es buenas noticias. Y esa noticia es la que trae paz en nuestro corazón. El Evangelio de la paz, dice. Porque es el Evangelio lo que trae paz a nuestro corazón. Noticias que trae paz a nuestro corazón.
Efesios 2, 1 al 3 dice, estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así vivíamos todos. Entonces, al vivir espaldas a Dios, ¿qué éramos? Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, querida, éramos enemigas de Dios. Y si todavía no has hecho la paz con Dios y todavía no tienes a Cristo en tu corazón, todavía eres enemiga de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, evidentemente no teníamos paz. Dice Tito 3:3. Y miren este versículo que me llama tanto la atención. Miren lo que no es tener paz con Dios. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos. ¿Por qué no tenemos paz con los demás? Porque no tenemos paz con Dios. Por eso nos es tan difícil llevarnos bien con los demás, porque no tenemos nuestra cuenta arreglada con Dios. Y esto es lo que vino a hacer el Evangelio, a traernos paz. Paz no solamente con Dios, sino paz los unos con los otros. Entonces, pero Dios, y este es lo maravilloso, pero Dios. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, entra Dios en la historia, era aborrecible, aborreciéndonos, entra Dios en la historia y cambia mi historia. Cambia mi historia. Romanos 5:10 dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Miren las buenas nuevas que tenemos. Ahora podemos ser reconciliados con Dios. Éramos enemigos, ahora nos volvemos amigos. Eso es reconciliar. Es volver a hacerse amigos. Éramos enemigos, ahora somos amigos. Pero cuando Cristo murió, fíjense lo que dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Cuando Cristo muere, Dios estaba ahí. ¿Para qué? Para hacer la paz con nosotros. Toda su ira cargó sobre su Hijo para que yo hoy pueda tener paz. Miren el precio que es mi paz. Dice Isaías 53 que Cristo pagó el precio de nuestra paz con Dios. Entonces, ahora ya no somos enemigos, ahora podemos acercarnos a Dios, llamarle a Él Padre, tener comunión con Dios. Y entonces tenemos paz para con Dios. Otra vez, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio de la paz. Este es el Evangelio de la paz. Las buenas nuevas. Que ahora tengo paz para con Dios si yo tengo a Cristo en mi corazón. Y ahora me espera un cielo de gloria. Y mientras espero, tengo entrada directa a Dios. Puedo llamarle Padre. Puedo llamarle Padre. Puedo tener comunión con Dios. Comunión. Necesito reconciliarme con ese Dios. Y como dice Pablo, los ruego por las misericordias de Cristo reconciliados con Dios. Si hay alguien todavía que no tienen a Cristo, reconciliados con Dios. Porque ya Dios pagó, ya Cristo pagó el precio. No tienes por qué llevar una vida de miseria. Si hay algo que está molestando aquí, entrégate al Señor. Entrégate. Ahora, para estar firme en esta guerra, necesitamos urgentemente necesitamos el calzado. Para estar firme en esta guerra, necesitamos el Evangelio de la paz. Si no estamos firmes, no estamos bien calzados y no estamos bien apretados, bien dispuestos,
pues nos van a tumbar en cualquier tirito por más coraza que tengamos. Recuerden, y calzado. Necesito el calzado. Recuerden, no se vayan de este retiro si todavía tienen inquietud en su corazón. Si quieren, pueden venir a acercarse, venir a hablar. Tenemos todo el tiempo para usted. Háblenos. Aquí estamos. Podemos guiarlos y ayudarlos en el camino que ya recorrimos nosotros. Porque así estábamos antes. Enemigas de Dios, pero ahora somos hijas de Dios. Reconciliados por la sangre de Cristo. Recuerden, justicia imputada, justicia impartida. Soy justa delante de Dios. Que el Señor nos bendiga.